Los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial están en las consecuencias de la Primera Guerra y en la situación política y económica que vivió el mundo en las siguientes décadas. El Tratado de Versalles de 1919 impuso fuertes sanciones para Alemania como la pérdida de territorios, eliminación de su ejército y el pago de indemnizaciones. Esto generó gran resentimiento en la sociedad alemana. A esto se le suma la crisis económica de 1929 que provocó desempleo, pobreza e inestabilidad social en una gran parte del mundo, especialmente en Alemania. Aquí la crisis fue más fuerte debido a las reparaciones de guerra. Esta situación facilitó el ascenso de líderes autoritarios y el descrédito de los sistemas democráticos. De esta manera emergieron los sistemas totalitarios. En Alemania el nazismo, que estaba encabezado por Adolf Hitler; en Italia el fascismo de Benito Mussolini; y en Japón un régimen militarista. Estos gobiernos se caracterizan por el nacionalismo extremo, la propaganda, la represión política y la búsqueda de expansión territorial. En 1939, Alemania firmó el pacto Ribbentrop-Molotov con la Unión Soviética y el 1 de septiembre invadió Polonia. Esto llevó a que Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La primera fase de la Segunda Guerra Mundial abarcó de 1939 a 1941. En esta etapa, Alemania logra ocupar Polonia, Dinamarca, Noruega y Francia de forma rápida. Las fuerzas del eje obtienen un éxito tras otro, derrotando a sus enemigos con invasiones relámpago en Europa. La utilización de la guerra relámpago, una combinación de divisiones acorazadas y aviación, se demostró como una táctica de guerra muy eficaz. Tras la caída de Polonia se vivió un periodo conocido como la Guerra Falsa, 1939-1940, en la que, a pesar de estar en guerra, no hubo grandes enfrentamientos entre Alemania y los aliados en el frente occidental. Sin embargo, en abril de 1940 Alemania reanudó sus ofensivas, invadiendo Dinamarca y Noruega para asegurar rutas estratégicas. Esta primera fase estuvo marcada por el rápido avance alemán, la derrota de varios países europeos y la consolidación de Alemania como potencia militar dominante en el continente, aunque sin lograr vencer al Reino Unido. Yo les vengo a hablar sobre Alemania y la Unión Soviética. En junio de 1941, la Segunda Guerra Mundial dio un giro decisivo. El 22 de junio, Hitler lanzó la Operación Barbarossa, la mayor invasión militar de la historia. Más de 3 millones de soldados alemanes se irrumpieron en la Unión Soviética, rompiendo el pacto de no agresión firmado 2 años antes. El ataque tomó por sorpresa a Slatín. En pocas semanas, el ejército rojo sufrió pérdidas enormes. Ciudades cayeron y miles de soldados fueron hechos prisioneros. Sin embargo, la resistencia soviética y la inmensidad del territorio comenzaron a frenar el avance nazi. Mientras en el día ardía la guerra, en el Atlántico se reunían los líderes clave Winston Churchill y Franklin Roosevelt. El 14 de agosto de 1941, ambos firmaron la Carta del Atlántico, un documento que expresaba sus objetivos comunes: no buscar territoriales, respetar el derecho de los pueblos a elegir su gobierno, garantizar la libertad del comercio y mares y trabajar juntos por un mundo más seguro tras la guerra. La invasión alemana abrió al frente más sangriento del conflicto y la Carta del Atlántico se convirtió en la base de la futura alianza internacional que daría origen a las Naciones Unidas. El 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial Japonesa lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái, con el objetivo de impedir la intervención de Estados Unidos en las campañas militares japonesas en el sudeste asiático. La ofensiva fue ejecutada por 353 aviones desde 6 portaaviones, dañando gravemente a la flota estadounidense. 8 acorazados, de los cuales 4 se hundieron y 6 fueron recuperados posteriormente, además de 3 cruceros
3 destructores y otros buques, también se perdieron 188 aviones y murieron 2.403 personas. A pesar de la devastación, los japoneses no atacaron infraestructuras clave como los astilleros, depósitos de combustibles y cuarteles. Japón perdió 29 aviones y 5 minisubmarinos y sufrió 65 bajas. El ataque causó una gran conmoción en Estados Unidos, que declaró la guerra a Japón el día siguiente. Poco después, Alemania e Italia también declararon la guerra a Estados Unidos, marcando su entrada a plena en la Segunda Guerra Mundial. El presidente Roosevelt calificó el 7 de diciembre como una fecha que vivirá en la infamia. El ataque fue considerado un crimen de guerra en los juicios de Tokio, por haberse realizado sin una declaración previa de guerra. El 31 de enero de 1943, el mariscal de campo alemán Friedrich Paul y su sexto ejército se rinden ante el Ejército Rojo, el ejército de la Unión Soviética, pues del ejército alemán prácticamente no queda casi nada. Después de 5 meses de lucha, Alemania experimenta una aplastante derrota. A finales de agosto de 1942, el ejército alemán inicia un importante ataque para tomar el control de la ciudad rosa de Stalingrado. La conquista no solo tiene un propósito estratégico. Dicha ciudad lleva el nombre del líder soviético Joseph Stalin y tiene por lo tanto un gran valor simbólico. Disparos y bombardeos destruyen Stalingrado, pero para conquistar la ciudad, los militares alemanes deben luchar con los soldados del Ejército Rojo, casi casa por casa. Son atacados por disparos de francotiradores, que se esconden entre los escombros. Cuando comienza el duro invierno ruso, la situación empeora aún más. Para el Ejército Rojo, el invierno es una ventaja. El hielo es lo suficientemente grueso como para que los tanques atraviesen los ríos. Mientras la lucha callejera continúa, los soviéticos, a finales de noviembre de 1942, rodean la ciudad con sus tanques. El ejército alemán está atrapado, pero todavía no se da por vencido. Solo después de 6 semanas cae el telón. En ambos bandos hay cientos de miles de soldados muertos. La batalla de Stalingrado es un importante punto de reflexión en la guerra. La derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial culminó con su rendición incondicional a los aliados el 7 de mayo de 1945, después de que las ofensivas soviéticas en el frente oriental y las fuerzas angloamericanas en el oeste llevaron al colapso del Tercer Reich. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería del Reich, Adolfo Hitler se suicidó y la firma de las capitulaciones ante las potencias occidentales y la Unión Soviética el 9 de mayo de 1945, respectivamente, sellaron su derrota. El periodo fue a finales de enero de 1945 hasta el 8 de mayo de 1945, momento en el que Alemania nazi se rindió incondicionalmente a los aliados. Víctimas que incluyeron prisioneros de campos de concentración, trabajadores forzados, prisioneros de guerra y disidentes alemanes, acciones que llevaron a cabo numerosos y brutales crímenes de guerra y contra la comunidad. Estos crímenes ocurrieron cuando la derrota alemana ya era inevitable y el país estaba siendo invadido desde varios frentes. Tratados que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Fueron los Tratados de París de 1947, que establecieron los términos de paz con Italia, Bulgaria, Hungría, Finlandia y Rumania. Aunque, oficialmente para Alemania, el tratado definitivo no se firmaría hasta 1990, con la reunificación. Mientras que el Tratado de San Francisco en 1951 fue el que puso fin formalmente a la guerra con Japón. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron devastadoras. Dejó un estimado de decenas de millones de muertos. Trajo también la caída del imperio colonial y el surgimiento de la URSS. Dejó sin hogar a niños y provocó un gran trauma en millones de personas. Sin lugar a dudas, el Gran Holocausto fue uno de los peores acontecimientos que forman parte de la historia y que desgraciadamente siempre van a permanecer ahí.